Claudia Marcuchetti, bienvenida, muy buenos días. Bienvenida. Buenos días y buenos días a todas las mamás que seguramente nos están viendo y a los hijos, porque esto también son tips para los hijos. Más bien, ¿verdad? Más bien. Exacto, bueno, qué importante esto que nos mencionabas, que no solamente se le otorgue un regalo, sino que aprendamos a dar nuestro tiempo, eso que en ciudades tan apresuradas, en esta vida tan ajetreada, es lo más importante. Y si de plano quieren darle algo tangible, un libro funciona muy bien, porque se van a acordar de nosotros todo el año, lo van a leer cada vez. Yo tengo una propuesta, se llama Madres, así con puntos de exclamación, y es un poco un manual, no nada más de por ser mamá, sino de la vida. Me encantó. Verónica Maza Bustamante es la periodista que lo escribió, así que lo recomiendo mucho como regalo para las mamás y para los hijos también. Yo creo que es una buena lectura. Pero bueno, aquí la vamos a llevar a algún lado, porque mañana ya es el día, entonces ya sea que nos vayamos mañana a pasar el día, y esto, yo escogí la Ciudad de México, porque es una ciudad inabarcable, maravillosa. Yo no puedo estar más enamorada de este lugar, por eso vivo aquí. La verdad, creo que todos estamos en las mismas, y creo que es una buena oportunidad para explorar tanto las zonas urbanas de la ciudad como las zonas no urbanas, que hay muchas. Yo escogí, fíjense, dos lugares para zonas de día de campo, si la queremos llevar así como a pasar el día, y esto puede ser mañana o el fin de semana, ¿verdad? Y campo que también, en la ciudad. Campo en la ciudad. Sí se puede. Sí se puede. Mira, el Desierto de los Leones, por ejemplo, es el primer parque nacional de México. En 1917 se creó esto. Fíjate que había un monasterio, lo hay todavía, el monasterio de los monjes carmelitos descalzos, que como ven es una belleza para ahora sí que recrearse la vista y sobre todo conocer un poco de historia. Pero vean nada más qué vistas tenemos. La naturaleza. El contacto con la naturaleza en la ciudad. Entonces, y hay áreas para hacer picnic. Hay un restaurante, por supuesto, pero también hay áreas para hacer picnic si tú te quieres llevar ahora sí que la comida favorita de la mamá, porque lo que es importante es que recordemos que la mamá tiene sus gustos, ¿verdad? Entonces, no la llevemos a un lugar. Si a ella no le gusta el campo, pues no la vayan a llevar al campo, ¿verdad? Hagan algo que le guste a su mamá. Hónrela de esa manera, respetando sus maneras, sus gustos. Y bueno, el Desierto de los Leones es una de ellas. Xochimilco, si te gusta eso de la trajinera, la música rica. Flores por todos lados. Aprovechemos ahí para... Miren nada más, tenemos estos canales que son el recuerdo de lo que fuimos, esa, ahora sí que herencia lacustre que tenemos en toda la ciudad, que es maravillosa y que todavía sigue presente en Xochimilco. Pues es un gran plan, porque además puedes subir a la trajinera a toda la familia, hasta el perro, si quieres. El perro favorito de su mamá. El mariachi también puede acompañarte. En la trajinera de al lado, para que no suene demasiado fuerte. Oye, ¿qué tal la comida, Deliciosa Claudia? Las comidas. Ahora sí que, ¿cómo se llaman estos pescaditos? Híjole, ya no me acuerdo. Creo que ahí no hay tantos. Los charales, pero no sé si hay ahí. Pero hay gorditas, hay quesadillas. Hay de todo. Comida mexicana. Y bueno, para las que no les guste, ahora sí que quieren ponerse su vestido bonito e irse de paseo, fíjese que una exposición puede ser una gran opción. Tenemos varias exposiciones interesantes, como Cristóbal de Villalpando, el pintor mexicano del barroco, Flor Garduño, una gran fotógrafa. Está la exposición de la construcción del instante en el Palacio de Cultura, el Palacio de Iturbide. O llevarla al ballet folclórico, eso está todos los días en el Palacio de Bellas Artes. Qué belleza. Que la verdad es una experiencia también muy, muy padre, sobre todo que no todo mundo ha ido. Hemos escuchado el ballet folclórico, pero ¿cuántas gentes realmente hemos ido a verlo? Y en uno de los recintos más bellos de la Además, y ahí mismo, no hay concierto el miércoles, pero sí lo hay el viernes, en el Palacio de Bellas Artes, hay concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ustedes saben que tenemos la Sinfónica de Minería, tenemos la Sinfónica de la UNAM y tenemos la Nacional. Tenemos un montón de actividades musicales. Pero podrían ser varios planes en la semana, ya que claro. traes tantas ofertas que no solo para un solo día podríamos aprovechar toda esta cartelera que nos presentas. Es interesante meterse en internet, ver la cartelera también. Si no le gusta la música clásica, el jazz. Hay varios lugares para conciertos de jazz que realmente están súper agradables. Ahora sí, si tienen una mamá más prendida o más joven que le guste así como más la fiesta, pues hay también para eso, y creo que es muy lindo llevarla a uno de estos lugares. Siempre hay eventos. De salsa, de cumbia. También, si le gusta bailar. No le queremos mencionar ningún sitio en especial, pero hay muchos sitios realmente increíbles. Es que si no es una cosa, puede ser la otra. Así es. Fíjate, otra cosa, si le gusta el cine, la Cineteca Nacional tiene a Stanley Kubrick hasta el 29 de mayo. Está la muestra de Stanley Kubrick. Está buenaza. Buenísima. Y además hay obviamente las películas, tanto creo que hay una, digamos, tienen que ver cuáles son ahora sí que los horarios de las de Stanley Kubrick, pero también hay cualquier otra cantidad de películas interesantísimas, cine de arte, cine que a lo mejor
mejor no podemos ver tan fácilmente en la cartelera tradicional, ¿no? Comercial. Y bueno, por último tengo el teatro alternativo y merienda. ¿Ese cuál es? Pues mira, tú que eres actor, Oye, mi ese no me querido, lo sé. pues ¿Cuál es tenemos ese? muchas obras maravillosas, entre las cuales la tuya. Sí. Pero bueno, una para honrar a mamá, dice Mamá por siempre, es en el Teatro Milán, en el Foro Lucerna del Teatro Milán, y ahí podemos llevarla una obra realmente, yo no la he visto, pero me la han recomendado mucho, se llama Mamá por siempre, y creo que viene muy al caso con el tema de esta semana. Muy bien. Claro. Teatro y merienda menciona Sí, esto. porque yo digo, bueno, a lo mejor uno dice, tengo tiempo para llevarla a comer o no, pero cenar, pero como Ajá. es el día de trabajo jueves, ¿verdad? Digo, vamos a merendar temprano, ¿no? Entonces, antes del teatro se hace una merienda y después se va al teatro. Ya checará esto. usted o revisará usted los horarios disponibles y acorde a su... Lo que es importante recordar es que tenemos que regalarle algo a mamá que realmente disfrute ella, ¿no? Porque siempre los regalos, yo digo, llega el novio y me dice, ay, mira qué bonito, a mí no me gusta, ¿no? Yo, ¿cómo Qué le bonita digo que- licuadora te Exacto. regalaron. O sea, pero ¿por ¿No? qué? Entonces, acuérdense que los regalos se hacen para que la otra persona los disfrute. No es para que me hagas mi malteada todos los días. Claro. Exactamente. Oye, Clau, y todos estos planes, estas experiencias que nos presentas el día de hoy, no tienen mayor costo, no son exagerados. Fíjate que eso, mira, de entrada a un picnic, pues Claro. ahora sí que tú vas al súper o a la tienda de la esquina y compras lo que tú puedas, ¿no? Claro. El chiste es regalar también esta cosa que luego sobrevaluamos, que es el amor. Y el amor se manifiesta pues con el tiempo, con la intención, Con acciones. con muchas cosas, con acciones, ¿no? Creo No que eso es siempre lo más es importante. necesario gastar grandes cantidades. No, y además hay que recordar que a la mamá lo que le demos va a estar feliz porque somos sus hijos. Ay, sí. ¿Estás de acuerdo? Menos una licuadora. Menos una licuadora. Una Eso sí, licuadora. yo si fuera mamá, que no soy, pero y además también lo decíamos el otro día, no hace falta ser mamá, uno se puede festejar, digamos. Mi mamá está en el cielo, pero pues por supuesto que la recuerdo. Desde Por acá cierto, festejas, le mando ¿no? una felicitación ahí arriba y yo creo que todas las mamás que ya no están con nosotros, hay que Sí. decirles, pues estamos contigo en el corazón y bueno, pues festejarlas de alguna manera, ¿no? A lo mejor hacer algo que ellas hubieran querido hacer con nosotros, ¿no? También. Qué Entonces bonito. es el recuerdo lo que también las llevamos y todo esto son viajes, ¿no? Son viajes de la mente, son viajes de la imaginación que todos podemos permitirnos y no hace falta Experimentar. dinero para ello. ¿verdad? Claro. Y decir gracias también, ¿por Ay, qué no? sí, ¿verdad? también decir gracias es muy importante. Claro. Y gracias a la oportunidad. Mira, todos nosotros tenemos algo en común. Tenemos una madre, pues si no, no estaríamos aquí. Así es. Entonces creo que todos nosotros tenemos que festejar el Día de las Madres de una manera u otra. Gracias, Ahí está. Claudia Gracias Marcochetti. a ustedes. Excelentes Qué bonitos planes. Grandes recomendaciones, de verdad, para pasar un 10 de mayo diferente a todos los que ya hemos vivido.